También vamos a estar hablando a partir de ahora con varios profesionales acerca del cuidado del cuerpo y la salud en la primera infancia. Es un tema de especialistas del campo de la medicina exclusivamente. Buenos días, ¿cómo está el doctor, ¿no? El doctor Pablo Pasternak, ¿cómo anda? Te corrijo, es Pasternak, no importa. Perdón. Es muy bien, muy contento de estar acá para compartir con ustedes este espacio, intercambiar opiniones, ideas con distintas vertientes de la cultura y de la salud. Bien, bienvenido acá. Estamos también con Vivi Valdés. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, buenos días a todos y a todas los oyentes. Acá también para poder hacer el aporte desde mi lugar como docente de nivel inicial. Bien, bienvenida también. Y Jorge Garaventa, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? Un gustazo estar acá con ustedes. Es un programa que uno valora mucho, así que estar hoy dentro para intentar decir alguna cuestión es casi un privilegio. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá en Sintonía de Educar. Y también tenemos al teléfono a nuestro queridísimo Carlos Siñón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buen día, Elena. Un gusto como siempre. Un abrazo a Jorge y a toda la mesa. Bien, bueno, gracias. Y pues les contamos un poco a nuestros oyentes acerca de nuestros invitados de hoy. Jorge Garaventa es licenciado en Psicología y diplomado en Prevención y Asistencia de las Violencias. Pablo Pasternak es médico pediatra de adolescentes de planta del Hospital Ricardo Gutiérrez de acá de la ciudad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Viviana Valdés es docente de nivel inicial con más de 30 años de trabajo en el gobierno de la ciudad. Actualmente trabaja en el GIN 6 del Jardín de las Victorias del Distrito Escolar 21 y está cursando ESI en la Escuela de Maestros y también en la Unión de Trabajadores de la Educación. Y finalmente Carlos Siñón, que tenemos ahí al teléfono, que es psicólogo, psicólogo social, psicólogo clínico, especialista superior en educación sexual, profesor en escuela media, bueno, y un montón de currículos más que podríamos reunir, pero pasaríamos una hora, ¿no, Adri? Acá hablando de los currículums de... Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Es que es toda mucha gente con mucha trayectoria, con mucha formación, así que está bueno lo de los currículums, pero es también escuchar lo que opinan acerca de este tema, ¿no? Sí, y en realidad surge este tema un poco porque pensamos que el tema del cuidado del cuerpo en la salud en la primera infancia, nos preguntamos si realmente son temas solamente de especialistas del campo de la medicina o si intervienen también otros actores que forman parte de la formación justamente de la subjetividad de un niño y una niña que está en esa edad en que se está formando en cuanto a su personalidad. Y bueno, por eso los queríamos consultar a todos. Vamos a ver, Carlos, vos que estás con tiempo un poquito limitado, ¿qué nos podés decir? Sí, bueno, yo como promotor de salud considero que hay muchos ámbitos donde la salud se puede promover, ¿sí? No solo prevenir y no solo tratar, sino hábitos saludables a partir de la familia, de la escuela, de los clubes, ¿no? Como que la salud debería ser interés de toda la comunidad y de todos los ámbitos donde niñas, niños y adolescentes se desarrollen, ¿sí? Uh-huh. Por suerte tenemos una ley de educación sexual integral, yendo a este tema que preocupa ahora, ¿no? Con tanta red de pedofilia y pedófilos y se descubrió ahora uno en San Martín con una red informática que captaba menores, y entonces hace falta mucha cuestión ya desde el nivel inicial, ¿no? Que es lo que dice la ley de por un lado el concepto de intimidad, ¿sí? O sea que chicas y chicos ya sepan desde chiquitos, bueno, qué es lo íntimo, qué es lo privado, qué es lo público, ¿sí? Que empiecen a pensar estas cuestiones de qué es la propia intimidad del cuerpo, quién se puede meter con su cuerpo y para qué, ¿sí?
que ya se empiece a hablar de chiquitas y chiquitos este concepto de intimidad, ¿sí? También enseñarles a decir no, que niñas y niños tienen derecho a, si algo les molesta, no les gusta, les parece inadecuado, ¿sí? o que no corresponde, que ellos puedan empoderarse y saber decir no. Y después una cuestión importante que para toda la audiencia, ¿sí? Esto de no guardar secretos, ¿sí? No armemos una cultura de secretos, ¿sí? Una cosa es que a un niño o una niña de 5 años yo le diga, mira, le vamos a comprar algo a mamá, le damos una sorpresa, ¿sí? Entonces le decimos, vos no lo cuentes hasta que digamos la sorpresa. Pero pensemos que el abuso sexual infantil cuenta con el secreto de la víctima, o impone, mejor dicho, el secreto a la víctima, ¿sí? Entonces, si la víctima acepta este secreto porque recibe regalos, porque recibe amenazas, o por la cuestión que sea, ¿sí? O porque se siente privilegiado, ¿sí? Entonces acepta y no cuenta. Entonces lo que promovemos desde las escuelas es, bueno, la escuela escucha, y todos los docentes como funcionarios tenemos obligación de denunciar si detectamos vulneración de derechos, ¿sí? Que eso ya se le enseña más a nivel de la primaria, ¿sí? Claro. Y Ahora, la secundaria, ¿sí? Un niño por ahí todavía no sabe bien lo que es su derecho, pero si uno tiene una cultura de considerarlos sujetos de derecho, ¿sí? Ya lo va aprendiendo no conceptualmente, sino que se lo escucha, se lo respeta, ¿sí? Lo que dice es importante, ¿sí? Entonces, si en las escuelas, ya desde el nivel inicial, tenemos una cultura de derechos, ¿sí? Diferente de la cultura del patronato, que era antes, ¿viste? La ley de patronato antes era como que el niño no era sujeto de derechos, sino que, bueno, tenía sus, entre comillas, patrones, que eran los que lo tenía que cuidar, ¿sí? Ahora cambió ese paradigma y niñas, niños y adolescentes, felizmente, saben sus derechos, los conocen y, por lo tanto, pueden reclamarlos y saber cuándo se los vulnera. Ahora, estaba pensando, digamos, ahora que ya que mencionás el tema de lo que ocurrió el 29 de mayo, la noticia que trascendió el 29 de mayo con la detención del médico del Garraham, Ricardo Russo, que se lo acusa, digamos, de tener material vinculado a la pedofilia y ser parte de una red de pedofilia internacional. Se ha creado como una especie de sospecha generalizada hacia los médicos, hacia los pediatras. Incluso ha salido como un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Se ha separado a este médico del Hospital Garraham de sus funciones hasta que se investigue concretamente qué es lo que pasó, ¿no? Con él. ¿Qué decís, Pablo? Bueno, todos los pediatras estamos muy conmovidos, más allá de lo que pasó con el colega, porque, bueno, nuestro lugar es un lugar de privilegio, como decía acá Carlos, respecto al tema del cuidado de la salud y de la promoción de la salud y de la protección. Nosotros, desde que el bebé llega al consultorio, hablamos de un recién nacido, es un espacio donde siempre, cuando llegan a la consulta, es compartido con uno o con los dos padres, siempre se respeta la intimidad, aunque nosotros los médicos siempre impulsamos y practicamos que la revisación debe ser completa y con el paciente desnudo, siempre se respeta la intimidad y no se hace absolutamente nada sin el consentimiento de los padres, aunque haya que revisar genitales. Esto es así. Claro. O sea, el caso del colega, digamos, sin conocer en la intimidad, porque tampoco conozco la investigación judicial, el pediatra tiene una posibilidad, sobre todo en una institución donde hay chicos internados, bueno, tiene muchos momentos, si tiene alguna patología, como para poder desplegar ampliamente todas sus intenciones, entre comillas, malas, para satisfacer sus deseos. Esto, digamos, le puede pasar a cualquiera, ya sea pediatra, educador, cualquiera de la población general puede tener alguna patología de estas y hacer, obviamente, mucho daño.
Exacto, hay un perfil de pedofilia, de pedófilo, digamos, es siempre un hombre de determinadas características, o esto puede variar. ¿Cómo es? Hay como una imagen de un monstruo, ¿no? Cuando hablamos de pedofilia, incluso en los medios se hablaba de que esta persona que fue detenida estaba tranquila, bien vestida, era un médico que era reconocido socialmente, digamos, o hay otra imagen. Mira, el tema del perfil patológico es un tema complejo, porque es un perfil que se puede establecer a posteriori, pero no antes, habida cuenta de que el grueso de las características que tienen los abusadores coincide con la de personas comunes y corrientes, que son simpáticas, que son entradoras, que son digamos con una aparente capacidad de empatía hacia el otro. La diferencia es que estas personas lo que tienen es la buena implementación de estas características. Y en relación a lo que... Perdón, ¿qué quieres decir con la buena implementación? Que es una personalidad de ficción hacia afuera. Uh-huh. Digamos que hacia adentro tiene plena conciencia de lo que están haciendo, plena conciencia absoluta. Por eso cuando hay un entrecruzamiento judicial, que siempre se nos pregunta si estamos ante un individuo sano o ante un individuo enfermo, uh-huh. Lo que nosotros planteamos, quienes trabajamos en la temática, lo que planteamos es que ese es un corte erróneo, porque en realidad la cuestión no tiene que pasar por si el individuo es sano o es enfermo, sino por si tiene conciencia o no del acto que está cometiendo. Y estos individuos, si vos ves la cuestión de el engaño, la seducción, cómo pueden postergar durante mucho tiempo para no ser descubiertos, el secreto, la amenaza, etcétera, te da una evidencia clarísima de que estamos ante un individuo que sabe perfectamente lo que hace y que además tiene un placer superlativo por el sufrimiento y el sometimiento de la víctima. Hay una cuestión de poder implicada en absolutamente, esto. Absolutamente. Lo sexual es un pretexto. Lo sexual es el medio que utiliza para convertir a su víctima en una cosa, pero lo esencial es el sometimiento, el abuso de poder. Ahora, siguiendo un poco, Adri, ¿vos querías hacer alguna pregunta? No, estaba pensando en dos aspectos que estaban empezando a salir acá en relación a, por un lado, el quiebre de la confianza con que llega una familia a consultar a un profesional de algún área, digamos, ¿no? Esto, digamos, para nosotras que estamos en el nivel inicial, sabemos que construir esa confianza implica un gran trabajo y que esta confianza se vea vulnerada, bueno, aparece este escenario de tanta dificultad para volver a creer en esta situación de llevar al médico a mi hijo, por ejemplo, o llevar al jardín a mi hijo si tengo la sospecha o la intuición de que algo está pasando. Esto por un lado. Y por el otro lado, pensaba en esto que decía Carlos en relación a la ley, ¿no? Al peso de la ley como posibilidad de que no es una elección del docente o del pediatra o del terapeuta, es una ley que nos atañe a todos, que nos sostiene a todos, que nos da un soporte desde donde trabajar. Y se me ocurría pensar en esto de no solamente decir no para un chiquito de jardín, por ejemplo, en relación a cuestiones avanzadas en si me toca o no me toca, sino simplemente cuando un amigo lo está molestando o le está metiendo el dedo en el ojo, ¿no? Ahí también está la ESI y está la posibilidad de que los pibes puedan decir, no, a mí esto no me gusta, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que venga. Carlos, ¿educación sexual integral en la escuela y fuera de la escuela? Sí, por supuesto, y también a padres, a familias, sí, o sea,
la educación sexual no es solo para las y los estudiantes, sino que es para toda la comunidad. Y en eso a veces la escuela no tiene tiempo o falla, o ahora que hay como una especie de oposición, ¿sí?, a la educación sexual integral, que es una ley. Es como si uno se opusiera a que al hijo le enseñe en fracciones, ¿viste? O sea, no puede suceder esto. Tenemos una ley y entonces ahora resulta que hay grupos llamados antiderechos, pero que no están de acuerdo con lo que ellos llaman ideología de género, ¿sí?, que vienen a cuestionar a la escuela, que el día que den educación sexual me avisan porque mi hijo o mi hija no viene a la escuela, ¿sí? Entonces uno le tiene que decir, bueno, mire, no lo mande nunca, porque educación sexual integral es transversal, todos y todas las docentes estamos en condiciones o deberíamos estar en condiciones de impartir educación sexual integral. Entonces la educación sexual integral forma parte, ¿sí?, y es un derecho del o la estudiante, ¿sí?, frente a con esto respecto de decir no, el punto yo lo leí abreviado, pero dice decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, sus compañeros, sus docentes, la directora, cualquier padre o madre que venga de afuera, sí, o sea, aprender a decir no es mucho más amplio, no solo frente a conductas que puedan tener un sentido sexual, ¿sí? Claro, y esto después, más adelante hablaremos en el nivel secundario, de noviazgos violentos, ¿sí?, que también son interacciones inadecuadas. Pasa que yo me centré más en este tema puntual que es el tema de tu programa, pero en realidad hay una resolución de la número 340 del año pasado del Consejo Federal de Educación, que dice que enseña la educación integral en el nivel inicial, en el primario, en el secundario, y nos faltaría el nivel superior, que también está incluido dentro de la ley, ¿sí? Uh-huh. Y en las universidades, educación sexual es algo que podemos hablar los psicólogos, que no la hemos tenido, pueden hablar los médicos, que no la han tenido, pueden hablar docentes, que quizás en los niveles de profesorados recién ahora está empezando. Entonces la ley es del 2006, pero venimos como con cierto déficit, ¿sí? Me estaba acordando que cuando fue la discusión de la ley de interrupción legal del embarazo, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que dar educación sexual. Después que no salió la ley, ya empezaron a atacar también la educación sexual integral, el dar métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces esto es algo que si la sociedad no lo elabora y no lo trabaja, ¿sí?, después tenemos los problemas que tenemos. Vivi, ¿qué pasa en el jardín donde estás trabajando en este momento porque estás trabajando con la ESI hace mucho tiempo ya? Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y en realidad si te pones a pensar, uno hace ESI todo el tiempo. ¿Qué pasa? Como que en estos últimos años se está poniendo más énfasis a partir de otras leyes que han surgido, la ley igualitaria, y nosotros, por ejemplo, a partir de lo más simple, que es lo que es inclusión, desde una canción de saludo, donde uno ya empieza a saludar a niños y a niñas, desde ya dejar de ver como naturalizado esto de que el tren de niños y niñas somos todos y todas, podemos tener baños que pueden ser compartidos para niños y niñas, no necesitamos tener baños para varones y para nenas, y también hacer mucha énfasis en todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. En este caso, por ejemplo, lo que no puede pasar o suele pasar en jardín es que a algún chiquito se le pudo haber escapado del pis. Nosotros son muchas horas que comparten, en el caso nuestro son 8 horas que comparten los niños en el jardín. Y en este caso, por ejemplo, se habilita un espacio para que el niño se pueda cambiar, cuidándose él, o nosotras poder facilitarle los elementos, siempre preservándolo, siempre haciendo hincapié en esto del cuidado del cuerpo. Y también tenemos elementos con los que contamos, que son todo lo que tiene que ver con la literatura, que también nos lleva
a bajar contenidos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con el poder decir que sí. Y esto que hablaban no. antes en relación a la intimidad, ¿no? Exactamente, también es preservar poder, la intimidad, o sea, sí, que ellos puedan ir al baño, recordar que el baño tiene que estar cerrado porque es un momento para ellos, y si se tienen que cambiar, poderse cambiar solos si están autónomos, si no ser nosotras quienes les acercamos las cosas o preguntarles, ¿querés que te ayudemos? En general en la escuela van 2 maestros cuando hay una situación así. En general sí, son 2 docentes que vamos. ¿Y qué pasa? Porque esto me interesa particularmente. Carlos, vos ya me parece que ya te tenés que ir yendo, pero te doy la palabra un minutito más. Dale. Porque están realmente el tema de la educación inicial y los varones están en un momento muy álgido, ¿no? Porque hay acusaciones de todo tipo por parte de los padres sobre el tema de abuso y están como muy expuestos permanentemente los varones, sobre todo en el nivel inicial. ¿Vos qué decís? Sí, cargan con una especie de mito o de estigma de que si vos sos varón y estás en inicial, bueno, ya sos un pervertido, ya sos un pedófilo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, digamos, no es quedar expuesto en situaciones donde puede haber alguna sospecha, alguna duda, porque la escuela y las familias tienen que tener una relación de confianza, ¿sí? Exactamente. Pero no es un cheque en blanco, ¿sí? Yo estoy en un programa de promoción de salud que se llama La Salud en Nuestras Manos, ¿sí? Entonces, bueno, tanto la salud como la educación tiene que estar en manos, ¿sí? No solo de especialistas, sino también con un control de la comunidad, ¿sí? No sé, yo mis hijas fueron a escuela pública y los 10 años de primaria estuvimos mi señora y yo en la cooperadora, ¿viste? Sí. Interviniendo, participando, colaborando, cooperando, que eso es un cooperador. A veces nos olvidamos en las rencillas de quién es presidente, que nosotros los padres estamos ahí, padres y madres, para colaborar con la escuela, ¿sí? Entonces, cuando se da esta comunión, la cosa funciona bien, ¿sí? Pero bueno, los docentes no podemos estar bajo permanente sospecha, los médicos tampoco, los psicólogos tampoco. Entonces, digamos, estas anomalías, llamémoslo así, de la medicina, de la docencia, qué sé yo, a veces yo que trabajé en computación muchos años, decía, a veces se conoce más la computación por los virus informáticos, ¿sí? Leonardo y qué sé yo, que por las bondades que presta, ¿sí? Entonces, estamos también en un momento donde lo malo, digamos, lo anómalo tiene mala prensa, y por ahí todas las acciones, ¿viste? O las muertes que sufrimos los docentes en una escuela de Moreno, eso no es noticia, digamos, ¿no? Aparecen policiales y después desaparecen, ¿no? Entonces, me parece un buen momento para aprovechar esto, como hacés vos, de decir, bueno, si hay redes de pedofilia, si hay un tema que se enseña también en las escuelas, que es esto de lo que se llama grooming, ¿sí? O el acoso sexual vía redes informáticas, ¿sí? También esto hay que empezar a prevenir, porque los chicos cada vez más chiquitos y nenas tienen perfiles en Facebook, en Instagram y en otras redes sociales, ¿sí? Y entonces podrían ser fácilmente captados, ¿sí? Por eso aconsejamos a los especialistas, no deje a su niño o su niña con la computadora en la pieza y sin control, sino que, bueno, hay programas de control parental, tenemos que estar encima, viste, de los celulares y de los, aunque parezca poco amable, viste, y poco respetuoso de su intimidad, bueno, uno tiene que saber con quién chatea su hijo o su hija, porque a veces el que cree que está del otro lado no es realmente, ¿sí? Un colega una vez me contaba que la hija de 12 años estaba chateando con un actor de no sé qué novela que ella veía, y era mentira, ¿sí? No era cierto, porque vos del otro lado no sabés quién está. Entonces también la escuela tiene que enseñar estas cuestiones de prevención y precaución
de lo que llamamos grooming o acoso escolar vía redes. Carlos, bueno, Elena, te agradezco el llamado. Sí, yo sé que te tenés que ir y acá estamos todos también que quieren seguir charlando, así que te damos la despedida, te agradecemos. Gracias. Carlos Iñón, haber estado en Sintonía de Educar esta mañana, da para largo, nosotros nos vamos a quedar charlando sobre y otro día venite, Carlitos. Con el mate en la mano. Te mandamos un beso enorme, sabés que te queremos y que siempre sos de gran aporte para este programa. Bueno, a las órdenes, siempre a las órdenes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Iñón. Gracias. Vamos a escuchar un tema de los canticuénticos que tiene que ver con los secretos que a veces se guardan y que no deben guardarse, ¿no? Sí. Así que vamos a ponerlo. Bello tema. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Déjanos tus inquietudes y comentarios en sintoniaeducar@gmail.com, en el Facebook de Sintonía Educar o en nuestro blog www.sintoniaeducar.blogspot.com.ar. Bueno, seguimos acá
conversando con Pablo, con Jorge y con Viviana. Y vos, Pablo, querías comentar algo de lo que estaba diciendo recién Carlos Iñón, ¿verdad? Sí, me pareció muy importante lo que Carlos hablaba del tema de la confianza. Para nosotros los médicos, la confianza se construye día a día. O sea, los padres que traen a sus hijos a la consulta vienen por ahí a conocer a alguien que no conoce, me recomendó tal, que son pacientes tuyos, el otro, pero eso es como la presentación. A partir de ahí se genera todo un tiempo de examinación mutua, de confianza. Un médico genera confianza cuando está en los momentos habituales de la consulta y cuando los padres necesitan una ayuda extra con alguna consulta de urgencia. Y esto es muy importante porque los padres nos ponen en manos nuestras a lo más preciado, que son los tesoros, que son los hijos, y obviamente para poder acompañarlos a lo largo del tiempo necesitamos estar y generar confianza. Por eso es muy importante el rol del médico en cuanto a la intimidad y a toda esta cuestión que está tan en boga en los días presentes respecto a la violación de los derechos. Carlos planteó algo muy importante. Yo aparte trabajo en un hospital pediátrico donde el tema del abuso es un tema cotidiano. Nosotros tenemos un comité de la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y estamos abarrotados de consultas. Y en esos casos tenemos que tener presente que el principal causante, si queremos, o responsable cuando hay situaciones de abuso o de manoseo, etcétera, la mayoría son intrafamiliares. Eso es lo más terrible, o sea que eso ya escapa al marco del cuidado de la salud a nivel institucional o a nivel particular. Entonces tenemos que estar muy atentos. Sí, esa misma construcción de la confianza es la que se da en la escuela. Entonces en esto estamos unidos, y creo que un canal posible para que esta confianza se dé es la transparencia, es la posibilidad de comunicación, ¿no? De estar sabiendo qué es lo que pasa cuando yo no estoy con mi hijo, o acompañando a mi hijo en cada una de las consultas, por ejemplo, con algún profesional. Sí, Jorge, vos querías agregar algo. Sí, quería agregar un par de cositas. Primero, una de las cuestiones que estuvo plasmado maravillosamente en el comunicado de la SAP es que, digamos, cuando hay una vulneración de derechos como la que ocurrió en el Garrahan, y con otros chicos que no eran del Garrahan, digamos, efectivamente la primera cuestión es la de desconfianza masiva. Pero cuando de pronto vos te encontrás con instituciones como fue la SAP, como fue en su momento con el caso de Jorge Corsi y la Federación de Psicólogos, que no responde corporativamente en defensa del acusado, sino que muy por el contrario, centra todo en la cuestión del desconcierto que esto genera, en la ruptura de la confianza y además en el sufrimiento de niños y niñas. Esto es el primer paso para la reestructuración de la confianza. La otra cuestión que quería decir es de cosas que aparecieron que fueron diciendo ustedes y Carlos, es una cuestión difícil que tiene que ver con algunos límites de la prevención, ¿no? A ver. Es decir, porque nosotros planteamos mucho esta cuestión de tu cuerpo es tuyo, nadie te lo tiene que tocar, es bueno decir no, etcétera. De hecho, yo participé en la confección de un manual que se llama Es bueno decir no, pero el tema es que no se puede bajar de cualquier manera la vigilancia por más formados que estén los niños y las niñas, porque si un niño o una niña está atrapado por la seducción, que es lo esencial del abuso, entonces la prevención pierde su efecto ahí, y lo que no pierde efecto es la mirada atenta, cariñosa de docentes, de padres y madres, si no es intrafamiliar el abuso, etcétera. Claro. Pero digo, el tema es que nunca hay que bajar la confianza. Yo no estoy tan de acuerdo
con algunas medidas culposas que se toman, sobre todo desde la docencia. Esta cuestión de que a todos lados tengan que ir los niños y las niñas acompañados por 2 adultos. A mí me parece que es como si dijeran, bueno, al consultorio del psicólogo ahora tiene que haber 2 psicólogos, en el consultorio del pediatra tiene que haber 2 pediatras. Me parece que eso es como hacerse cargo de aquello que el perverso va regando en las distintas instituciones. Y en realidad lo que hay que hacer es la reconstrucción de la confianza. Exacto. Lo que pasa es que en las escuelas eso se exige. Sí, digamos, sí. no es un tema de Vivi, vos lo podés, sabés perfectamente que esto, digamos, hace muchos años. En realidad nosotras, Adri, lo hemos hecho durante años como maestras, cambiábamos a los niños sin ningún problema cuando se hacían pisos, se hacían caga o vomitaban o cosas por el estilo dentro de la escuela, y los cambiábamos sin ningún problema, los lavábamos. Ya hace varios años que esto no está permitido de esta manera, ¿no, Vivi? ¿Cómo Totalmente, es? no nos está permitido. De hecho, bueno, yo tuve mi tiempo de trabajo en instituciones privadas, donde sí también, como dice Elena, los podía cambiar desde lo que es pis y caca. Hoy día, si un niño o una niña se hace caca, sí se llama a la familia, también porque las instituciones tampoco cuentan con, por ejemplo, con un agua caliente y con un espacio, a lo mejor, como para poderlos cambiar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, sabemos que llamamos a las familias y las familias dicen, estoy trabajando y hasta dentro de una hora no vengo? Claro. ¿Hasta dónde no es después un abandono de persona el no poder? Entonces, y si yo tengo que estar en ese momento y actuar, la verdad que si tengo que actuar en forma individual, a mí me saldría a hacerlo. Realmente me saldría a hacerlo, como me sale a hacer que si me entra un niño llorando, abrazarlo y contenerlo, porque mientras que él lo permita, ¿no? Porque hay niños que por ahí, por una cuestión de sueños tan fastidiosos, entraron llorando y bueno, hasta que no se calman un poquito no quieren esa contención de la docente, pero es como que si no estamos, es lo que dice, vivimos todo el tiempo conteniéndonos. Es volver a la humanización afecto, de la relación, ¿no? Docente, de la relación profesional, médico, psicólogo, digamos. Hay un vínculo que tiene que ver con esta afectividad que uno le pone, y que si se pierde empiezan a pasar otras cosas, digamos, Totalmente. Me parece que un poco hacías referencia a eso. El vínculo lo construís con la palabra, con los gestos, con estar, con acompañar, con todas esas cosas que hacen esto que hablamos de la confianza, se construye día a día, obviamente. Y coincido que esto de los docentes, como dice acá Jorge, es algo muy, es ridículo que tenga que haber 2 docentes, como si ya uno sería sospechoso por definición o por defecto. Así es. Ahora, Vivi, mira, vamos a hacer un corte, pero me gustaría que comentaras para graficarlo un poco más, ¿qué es lo que trabajás desde el jardín de infantes? Vos tenés sala de 4 hoy. Sala de 4 en este momento, sí. ¿Qué cosas trabajás o qué actividades desarrollás a través de la educación sexual integral y cómo las familias toman estas actividades que ustedes desarrollan desde el Jardín de las Victorias? ¿Te parece? Vamos a un cortecito musical y volvemos enseguida. Vivi Valdés, vamos a escuchar lo que nos dice Vivi Valdés de cómo trabaja la educación sexual integral en el Jardín de Infantes. Bueno, buenos días de vuelta. Bueno, como les decía en un principio, ¿no? Que lo que tiene la educación sexual integral que nos atraviesa todo el tiempo, ¿sí? O sea, nosotros podemos estar trabajando con un proyecto específico, pero bueno, la educación sexual la aplicamos en todo momento, en todas las actividades, y que también tiene que ver esto con una mirada interna, ¿no? Porque nosotros tenemos que, las que somos más grandecitas, que tenemos más experiencia, vamos a decir, para no decir que somos viejas, tenemos que empezar a romper con un montón de estructuras que traíamos como naturalizadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros también, ¿no? ¿Cómo podemos manejar esto? Porque son todos momentos de cambios y que los niños y las niñas los están necesitando en este momento. Y bueno, como elementos tenemos desde lo cotidiano de poder tener
reuniones con las familias, contarles de qué se está trabajando. De hecho, la semana que viene vamos a tener, el equipo de conducción va a tener una reunión con las familias donde van a trabajar sobre la educación sexual integral, y también nosotros a la vez vamos a estar trabajando con actividades específicas de los proyectos que tenemos, que van a estar expuestas en cartelera. Pero contanos, por ejemplo, alguna de las actividades. Recién me contabas antes de entrar que estuvieron trabajando con el tema de la identidad. Bien. ¿Y eso forma parte de la educación sexual integral? Es parte de la educación sexual integral, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los ejes, que es el derecho, el tener los derechos nuestros. Ajá. Entonces, parte de los derechos que tenemos es el tener un nombre, nuestra identidad. Entonces, esto viene de largo. Trabajaba en el jardín. Nosotros el año pasado pudimos lograr traer nuestra identidad y llamarnos Jardín de las Victorias. En homenaje a... En homenaje a, tenemos nuestra madrina, que es Victoria Montenegro, que es una nieta restituida, y la cual está muy presente en nuestro jardín, y la verdad que bueno, eso fue muy importante. Y ya te digo, el tema del trabajar la identidad, de trabajar el derecho al nombre, a que todos podemos ser distintos, ¿sí? El que hay un amigo que puede ser gordito y un amigo que puede ser flaco, alto, usar anteojos. Sí, uno le gusta el helado de chocolate y al otro le gusta el helado de limón. Exactamente, exactamente. Que podemos trabajar con las emociones, que un día podemos llegar de mal humor al jardín, y a veces podemos contar por qué llegamos de mal humor. Entonces, que vean estas cosas de qué pasa con este amigo que a lo mejor necesita una contención, que se la puedo dar yo en ese momento, y que después, bueno, si él no tiene ganas de hablar, por ahora no le hablemos porque está con un poco de sueño, o a lo mejor porque te dicen, y no, porque mi mamá me peinó y me tiró del pelo, o me quería poner tal ropa, y entonces ver este tipo de cosas también, qué pasa, ¿no? con ellos, y bueno, tenemos mucha apoyatura en lo que tiene que ver también con la literatura, más allá de lo cotidiano que hacemos, y de repente tenemos libros como uno de los que yo estoy trabajando en este momento, que se llama Hay muchas cosas que están bien, ¿no? Y que nos cuentan, por ejemplo, que está bien tener distinto color de piel, ¿sí? Entonces nosotros pudimos trabajar a partir de esto de desmistificar el color piel, que ahora empieza a aparecer un color piel en los sets de pinturitas. Entonces, ¿cuál es el color piel? ¿Cuál es el color piel? Entonces, armar una gama de colores, y bueno, decir, bueno, hoy contamos este cuento y surgió esto de, bueno, vamos a sellar nuestras manos con el color que elijamos, ¿sí? Pero no establecer un color piel que sea el beige, el rosadito, ¿sí? Porque además porque, bueno, nos observamos entre nosotros y ver estas diferencias y tener que aceptarnos es trabajar lo que es la inclusión. Es muy interesante poder volver al concepto de comunicación con las familias, ¿no? Esto que vos decías, si la escuela promueve reuniones de familias en donde estas cosas se cuentan, no es la ESI solamente para hablar de genitalidad, sino que aparecen otros ejes de trabajo que son muchísimo más cercanos y más tangibles, que no tienen que ver con la pedofilia, y digamos, lo que hace es bajar un poco todo este susto que aparece muchas veces por desconocimiento o porque no se sabe o porque uno escucha las noticias en la tele, y entonces se pueden empezar a trabajar otras cuestiones, como por ejemplo si somos todos iguales o no en relación al color de la piel, ¿no? Exacto, lo que pasa es que a veces los medios de comunicación cuando hablan, sí se habla a veces y la educación sexual, y faltó eso integral, de ver toda la persona, no estamos hablando solamente de lo biológico, estamos hablando de una persona con sentimientos, con emociones, que hoy puede tener un buen día, como podemos todos y todas nosotras, ¿sí?
No, simplemente que me parece que vamos lentamente respondiendo la pregunta del programa, ¿no? Evidentemente no es una cuestión de especialista, ni siquiera especialista de la medicina, es una cuestión transversal, como decía ella hoy al principio, absolutamente transversal, es una cuestión social, es decir, la sociedad es la que necesita hacerse cargo de la educación sexual integral, respetar aquello que está establecido como normativa, porque digamos se ha llegado a la conclusión de que es en esta etapa del mundo es lo más necesario. Y además la otra cuestión que la sociedad necesita hacer es hacerse cargo de que en la sociedad no hay monstruos, sino que hay productos sociales. El abusador, el violador, etcétera, son productos de esta sociedad que necesita cuestionarse qué subjetividades produce. Sí, son seres que andan, que caminan, que trabajan y que pueden pertenecer a cualquier sector social y que no necesariamente son monstruos, sino personas con como uno, productos de la. Yo lo que siempre enfatizo es producto de la sociedad. Esto no quiere decir que no tengan que ir presos, no quiere decir que no haya que sancionarlos, pero la sociedad necesita hacerse cargo que los produce la sociedad, estos individuos. Acá lo que dice Jorge de la educación, de que esto es muy importante, que intervengamos todos los actores que estamos con los chicos y con los adolescentes. Nosotros muchas veces vamos a escuelas a compartir con los docentes haciendo talleres de educación sexual integral, y nosotros dentro del consultorio, así como con los adolescentes, podemos hablar de métodos anticonceptivos y hablar de una sexualidad responsable. También en espacios más de edades más tempranas también tocamos estos temas, con el que no te pueden tocar, o vos respetá tu cuerpo, consultá o compartilo con tus padres, compartilo con nosotros los médicos. Lo que yo creo que está pasando es que no se está hablando mucho, la comunicación está como muy interrumpida, y nosotros los médicos también colateralmente estamos en una guerra contra las pantallas. Las pantallas generan una cosa de aislamiento. Yo, por ejemplo, en mi consultorio tengo un cartel que dice: acá adentro no se usan celulares ni pantallas. Entonces entra el chico con el celular y el padre se sorprende. Entonces digo: Juancito, ¿me apagás el celular? Entonces se sorprende, porque ya es que yo te estoy mirando a vos, y por ahí te veo 20 minutos y no te voy a ver más por 6 meses. Entonces eso es como que hay que generar espacio de comunicación. Me parece que esto es muy importante. Se nos ha acabado el tiempo, porque tenemos que ir a un corte largo. Yo les quiero agradecer, Jorge Garaventa, Pablo Posternak, Viviana Valdés y Carlos Siñón también, que hayan estado hoy acá en Sintonía Educar. Creo que es un tema que hay que seguirlo, que no se acaba acá. Ojalá hubiese paneles así interdisciplinarios donde poder conversar estos temas, Adri, y donde compartir estos momentos, en estos momentos en que no solo el tema del abuso sexual está tan sobre el tapete, sino la educación sexual integral es necesaria para los niños, para las niñas, para las familias, para los docentes, para los profesionales, y bueno, y hay que seguir adelante. Gracias por estar acá en Sintonía Educar esta mañana. Y que los medios de comunicación como este programa también puedan traer a estos invitados para poder decir estas cosas, ¿no? Muchas gracias a todos, la verdad que un placer, y tenemos el compromiso de por ahí volver a hacer otro día otra invitación como para seguir con estos temas. A ustedes. Gracias. Gracias.